y vamos a trabajar hoy sobre daño punitivo. Vamos a hacerlo breve porque también vamos a tener el tema del proceso y lo que más me interesa es apuntar a cuestiones concretas, dudas, preguntas de la parte práctica que vayan surgiendo, así que a eso me interesa, no la parte doctrinaria. Como les decía, es uno de los temas sobre los que más se escribió en materia de derecho del consumidor. Hay esos famosos ríos de tinta, en este caso son, creo, exagerados, sobre todo porque lamentablemente no apuntan a las necesidades prácticas del abogado litigante, que es donde me parece que está faltando cauce en ese río, ¿no? Hay mucho sobre la cuestión de la comparativa con el daño punitivo y el resto de los países, lo que pasa en Argentina, es decir, el derecho comparado. Hay cuestiones sobre éticas, cuestiones de toda naturaleza, pero nos falta trabajo de campo, nos falta relevamiento sobre casos de daño punitivo, nos falta sobre todo que esto llegue a los operadores, tanto a los abogados como particularmente a los jueces, para que lo impongan. Ya lo que es el concepto de daño punitivo fue abordado, saben lo que es la figura. Lamentablemente, todo eso que se ha dicho sobre daño punitivo y que nos parecen ideas absolutamente básicas, parece que por alguna razón, que en líneas generales yo interpreto que tiene que ver con el desarrollo de parte del interés de las empresas de que esta figura no termine prosperando, todas esas cuestiones básicas, decíamos, terminan siempre siendo cuestionadas, aún las más básicas, como por ejemplo, si yo les digo daño punitivo, seguramente todos estarán pensando en que su principal función es disuasiva, o sea, está hecho para disuadir de que el empresario o la empresa cometa una sanción. Bueno, hasta esto que parece elemental, hace poco en una clase de lo que es la especialización de Derecho del Consumidor, un doctrinario afirmaba que en realidad la función disuasiva estaba en discusión porque no lo dice la ley. Es verdad, la ley, el artículo 52 bis, tiene algunas o muchas, depende cuánto uno le quiere pagar a los legisladores, carencias legislativas, pero lo cierto es que con buena voluntad e interpretación armónica de la Constitución, la ley y el nuevo Código Civil, uno puede entender tanto el efecto disuasivo y sancionatorio de esta figura, como por supuesto que la obligatoriedad, de nuevo, entre comillas, del juez de imponer la sanción cuando se da la situación que lo amerite. ¿Sí? Porque si ustedes leen el artículo, dice que el juez podrá imponer la sanción punitiva y ya este hecho de que diga podrá y que no diga deberá, ha despertado las inquietudes de más de un buscador de quinta pata al gato y dice, ah, dice podrá, entonces no necesariamente esto implica que habiendo el daño punitivo, el juez está obligado a poner. Bueno, yo entiendo, de nuevo, con sentido común, que la figura es disuasiva, que la figura tiene carácter sancionatorio. No me interesa en lo más mínimo si la llaman sanción punitiva, daño punitivo, como sea, porque lo importante es que la figura está y como se conoce habitualmente es daño punitivo, así que eso es lo básico. Y también entiendo que es una figura que en la medida en la que se den los presupuestos básicos también fijados en la ley, el juez debería hacer lugar a eso, particularmente si fue solicitada por el abogado litigante, el abogado defensor del consumidor. También hay una cuestión, y le vamos a entrar en el último punto, sobre el tema del destino, ¿no? Que en la ley también esa parte sí que está clara, pero pese a que esto en la ley está claro, también a lo que está claro también le buscan como la cuestión del debate y pretenden complicar ahí las pocas partes que tienen claro la ley. Eh, si uno ve la normativa, el daño punitivo se genera por dos situaciones muy literales en la ley, que son el incumplimiento de la normativa de protección del consumidor, punto uno, o el trato digno. Fíjense que son dos fuentes. Por ahí no se habla de esta, del 8 bis, el trato digno, que cuando el proveedor no realiza o no cumple con este deber de trato digno al consumidor, también deriva ahí al 52 bis. Entonces, por ahí, repito, es descuidado este punto fundamental por el cual puede terminarse aplicando. Como ya se vio, no quiero adentrar mucho en esto, pero
la doctrina desarrollada viene a pedir una especie de plus al hecho del mero incumplimiento, que es el llamado factor subjetivo, ¿no? Es decir, algún tipo de situación por la cual la empresa haya tenido un complot interno o un diseño de cómo vamos a perjudicar a la gente y luego lo haya puesto en práctica. No es que por un error, no es que por una situación que se les escapó, sino que intencionalmente la empresa buscó perjudicar a los consumidores. Este es el plus que se pide. La verdad que es un plus que no está en la letra de la ley y es muy difícil de obtener, es muy difícil de probar. Esta situación se dio en aquel famoso caso del Forpinto, que lo tratamos también cuando hablamos del tema, pero en la práctica, en el día a día y en los juicios que ustedes lleven adelante, no van a encontrar los memos o los mails entre los directivos de la empresa donde claramente queda esa responsabilidad puesta sobre la mesa, sino que en general va a ser oculto y la forma más fácil por la cual van a llegar, o por lo menos que en mi experiencia hemos logrado sanciones, es por la vía del incumplimiento llano del deber de información y por la vía del trato indigno, que en general se ve reflejado en el propio proceso y en la parte prejudicial. Entonces, pensando en esto, pensando que en la práctica son las dos fuentes más habituales por las cuales se termina condenando por daño punitivo, tenemos que armar el proceso de entrada y ya en la parte prejudicial en miras a ir señalando todo incumplimiento de la empresa que tenga como resultado incumplimiento de deber de información o destrato al consumidor, es decir, que no haya ido, por ejemplo, a las audiencias de conciliación, o que cuando fue dijo cualquier cosa, o que cuando fue el abogado representante de la empresa terminó gritándole al consumidor o maltratándolo, o que cuando contestó la demanda negó cosas que son recontra obvias y que luego las termina reconociendo a través de reconocer una documental. Entonces uno tiene que estar atento a esto e ir señalando conducta por conducta y en lo posible ir poniéndola todo el tiempo en el expediente, señalando, mire, señor juez, lo que está haciendo la empresa, esto, aunque arte al juzgado, pero para ir haciendo toda una recolección de conductas de incumplimiento, por un lado, del deber de información y de trato indigno a los consumidores. Avanzo un poco en la parte procesal para que después volvamos sobre cualquier duda en relación a esto. Primera duda, ¿planteo en la demanda el monto por el cual voy a solicitar el daño punitivo? Hasta ahora, nosotros veníamos con la idea de plantear como una especie de mínimo minimorum y luego subirla conforme avance. En el último trabajo que hemos publicado junto al doctor Rubén Vázquez, ya se los mandaré cuando salga efectivamente a la luz, está aprobado pero no, todavía no sale de la ley, lo que sugerimos es directamente no hacer una cuantificación en la demanda, lo cual, desde ya les advierto, les puede traer innumerables problemas con algunos juzgados caprichosos que dicen, usted me tiene que justificar el daño punitivo porque es entre comillas, un requisito de la demanda. Yo entiendo que no es el daño punitivo por su naturaleza un requisito, porque no es requisito de la demanda, porque no es de carácter resarcitorio, porque es una multa que va a quedar al final al criterio del juez, y por lo tanto, y siguiendo la única normativa específica sobre el tema, que es el Código Procesal para las Relaciones de Consumo de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo ese código, repito, tomamos la previsión directa de no cuantificarlo. Así nos evitamos una serie importante de problemas, como es sobre todo quedarnos atados a una cuantificación de entrada, o más grave aún, que nos manden a pagar los aportes, en este caso ya de caja, porque dijimos tasa ya está postergado, pero que nos manden a pagar los aportes de caja sobre ese monto. Entonces, mi consejo, lo que nosotros hacemos es no cuantificar. Para no cuantificar, le decimos, señor juez, rubro daño punitivo, en este momento le digo que usted tiene que aplicar daño punitivo en este caso, es decir, lo justifico por encima al daño punitivo de por qué en este caso va daño punitivo y al momento de cuantificar le pongo, difiero la cuantificación al momento oportuno, ya que siguiendo el código de consumo específico sobre la materia de Buenos Aires y además porque todavía el proceso
no ha culminado y vamos a estar en mejores condiciones de analizar toda esta conducta, que incluye la conducta procesal de la empresa en el desarrollo del juicio, para poder saber cuánto es lo que vamos a realmente pedir por el impunitivo, lo difiero hasta el momento oportuno, que normalmente va a ser el momento de alegar, ¿sí? O un poco antes de alegar. Ya vamos a hablar ahora de la fórmula de cuantificación que estamos usando, que no sería conveniente hacer los alegatos porque lo va a volver un poco complejo. Si yo en el alegato, que son solo 10 minutos, me pongo a tratar de explicar la fórmula y es posible que no lo pueda hacer bien, entonces mejor presentarlo por un lado y luego simplemente en el alegato decir el monto y remitirse a la presentación efectuada en su oportunidad. Entonces, bueno, esto en relación a la cuantificación. Si lo cuantifican, porque a lo mejor no se pueden evitar no cuantificarlo, la recomendación es que lo hagan en canastas básicas, ¿no? Esto lo fuimos cambiando mucho, pero como ahora la ley fija canastas básicas de hace poco, lo hacemos en canastas básicas. Acá, muy importante, ¿cuál canasta básica? La canasta básica total Hogar 3, que es la que dice la Ley de Defensa del Consumidor. Esto puede ameritar, y de hecho hemos visto casos en los que se confunden a veces la contraparte, juzgado o nosotros mismos respecto de cuál es la canasta básica, pero ustedes tienen que tener claro que es la canasta básica total Hogar 3. ¿Por qué? Porque es eh, la más importante, ¿no? Canasta básica total 3 implica para un hogar de una familia, creo que de 3 personas, una cosa así. Entonces es la familia más grande y por tanto la canasta más cara. A ver, voy a tratar, porque esto siempre me preguntan, ¿dónde está la canasta básica total Hogar 3? Vamos a hacer junto el caminito. Vamos a poner canastas INDEC. Se está viendo la pantalla, ¿no? Bueno, acá me sale canasta básica total. Sí. Vamos a ver si entrando el primero le pegamos. Bueno, en el primero no está, porque dice, el primer resultado fíjense, puse canastas index en Google, me sale este primer resultado, canasta básica total, Hogar 3, entro, lo primero que me sale es algo que no tiene nada que ver, canasta de crianza de primera infancia, habla. Segundo resultado, valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Entro al informe, va a haber un PDF, me voy a la última parte del PDF, acá me parece que ya me pasé a la parte de metodología, y acá vemos esto va cambiando, ¿no? Porque lo publica el INDEC todos los meses y a veces les da ganas de hacer pequeñas modificaciones en estos PDF. Pero me fijo 2024, voy a ver que tengo acá enero, febrero, marzo, abril, en fin, esta llega hasta octubre, y me busco el Hogar 3 y fíjense que es la más cara, 1.037.671,70 centavos es el costo hoy de la canasta básica total Hogar 3, o sea que casi que estamos redondeados ya pasando el millón, ¿no? Para septiembre era 1.000.000, casi, casi justo, y ahora estamos en 1.037.000 pesos. Entonces, así obtenemos el costo de la canasta. Y otra técnica, digamos, trampa o tip, como quieran, de poder evitar el juzgado que nos obliga a cuantificar, es decirle, bueno, provisoriamente, y dado que me rompes tanto las ganas de trabajar pidiéndome que cuantifique, te lo cuantifico en 0,5 canasta básica, que es el mínimo. Entonces ahí tendríamos una cuantificación de cerca de 500.000 pesos. Lo que pasa es que no es poco 500.000 pesos, porque ya eso me va a implicar aporte. Ahora sí me parece que ya es medio poco, bueno, no sé. Lo dejo a criterio de cada uno, pero en ese caso seguramente nos mandarán a pagar caja de abogados sobre ese rubro y ya habrá que hablar con el cliente. Pero una forma es decir, ya que me obligaba a cuantificarla, por ahora la cuantifico en 0,5 y después recordemos que uno puede ampliar la demanda más adelante, la voy a ampliar al monto que realmente considero. Otro punto importante que yo lo planteo desde el primer momento, y me parece también clave que esté como prueba, es el pedido del balance de la empresa para obtener el patrimonio de la empresa. Mucho se ha discutido y de hecho, justamente antes de esta clase estaba releyendo algunos artículos de doctrina de daño punitivo donde curiosamente muchos de los doctrinarios aconsejan no fijarse en el balance de la empresa, que no importa el patrimonio de la empresa o que es un tema accesorio. Incluso algunos llegan a decir que sería una cuestión de injusticia o de trato desigual ante la ley plantear que es relevante para la obligación del daño punitivo el balance de la empresa o el patrimonio. A mí eso me parece ridículo porque justamente el balance de la empresa es lo que nos da una idea de de cuán profundo va a ser el bolsillo de la empresa, ¿no? Busquen después en inglés deep pockets
que es la doctrina social daño punitivo del bolsillo profundo, ¿no? La empresa tiene que ser solvente para que la multa la sienta, porque si es una empresa, una multinacional de 100.000 millones de patrimonio neto, le pongo una multa de 500.000 pesos, es un chiste, ¿no? Es un monto que de ninguna manera lo va a hacer ni siquiera pensar en variar esa conducta y de hecho le conviene seguir generando este problema, sobre todo cuando además son ilícitos lucrativos por los cuales gana dinero. Entonces ahí el consejo es pedir como prueba la exhibición del balance. Lo pueden hacer también en la pericial contable, pedir al contador que, ya que se hace un balance, se hace una pericia, se aporte el balance de la empresa. También pueden buscarlo por sí mismos. Muchas de las empresas, muchos de los proveedores están obligados a presentar balance. Todos los que cotizan en bolsa van a tener sus balances en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores, los que cotizan en bolsa en Argentina, por supuesto. Entonces, ahí lo pueden sacar. También lo van a tener en algunas empresas, por ejemplo, las de seguros. Entrando en la página de Superintendencia de Seguros, van a encontrar los balances de las empresas de seguro y así casi todas las empresas grandes, por alguna u otra manera, uno puede conseguirlo. También se la puede pedir a la propia empresa como exhibición, pero generalmente la empresa no les va a dar el balance, le va a decir que no es pertinente. Y bueno, eso después servirá para pegarle a la empresa como otra de esas conductas que les decía que ir anotando, pero no vamos a tener el número. Y yo creo que el número es importante, por eso tengan la previsión de pedirla como prueba, pero si la empresa no la aporta, también podemos pedir y tener listo el pedido subsidiario de oficio a, si la empresa es de Córdoba, Inspección General de Justicia, perdón, Inspección de Personas Jurídicas de acá de Córdoba, para obtener el balance de ahí. Si la empresa es de Buenos Aires, Inspección General de Justicia, y así conforme el ente que obligatoriamente le pide todos los años los balances a las personas jurídicas, nos va a poder dar ese documento del cual en la fórmula que nosotros trabajamos, el monto que tomamos es el patrimonio neto, el patrimonio de la empresa al momento en el que estamos pidiendo esta sanción. Eh, Hay que tener en cuenta, repito, que no estamos acostumbrados los abogados, ni los jueces, ni todos los que estamos en el mundo del derecho, salvo quizás los que estén en el área más societaria o más vinculado con la parte empresarial, pero en general. Sí, Doc. sí, Darío. Sí, sí, les quería agregar algunas observaciones de algo que me pasó hace poquito, charlando con otro colega que es un abogado consumerista que tiene mucha experiencia, claro, no es alguien que estaba improvisando, y que sin embargo le pasó en una ocasión hace poco que un juzgado no le admitieron la exhibición de libros contables basándose en un artículo del Código Civil que yo no conocía, 323, 325, uno de esos pueden buscarlos después, donde dicen el juez se agarró de que solamente en determinadas circunstancias yo puedo pedir los libros contables. Es una descontextualización de la situación y yo le dije, mira, yo he logrado que exhiban los libros contables muchas veces, entonces depende de cada juzgado donde vayamos cayendo, pueden darse diferentes criterios, pero que eso no se les transforme en reglamental porque no lo es. Yo mismo tuve una experiencia donde me pusieron, la sentencia, la situación de daño punitivo era, la sentencia la considero totalmente acreditada y merecedora, etcétera, pero en cuanto a la cuantificación, el juez me reprochó no haber intentado acreditar la dimensión económica de la empresa y le puso un monto muy exiguo. Entonces, como verán, no podemos no intentar al menos probar la dimensión económica de la empresa por este tema de los deep pocket. Y en segunda instancia se dio justo lo que comentó el doctor Vergara, de que como era una aseguradora, descubrimos que nos enteramos, porque no nos dedicábamos a esto, no nos dedicamos a esto, que las aseguradoras en Argentina tienen que presentar los balances y es de acceso público y restricto, así que el juez debió hacer su propia indagación porque es una norma de orden público y los jueces, los tribunales tienen la obligación de, de hacer lo que esté a su alcance en la medida de la ley para acreditar lo que tengan que acreditar, o para resolver conforme a derecho. Y una aseguradora, obviamente, a su vez hay normas mínimas para operar en el mercado que implican capitales mínimos, así que es derecho y el derecho se reputa conocido por todos, incluso por los tribunales. Como verán, traten siempre de pensar cómo acreditar la dimensión económica de la empresa. Además, ese mismo juez me dijo que las propias declaraciones de la empresa, como pues un autobombo, no eran suficientes y tampoco era suficiente lo que decía Wikipedia sobre los capitales transnacionales. Bueno, van a tener muchas
muchas cosas de color, muchas notas de color en estos asuntos, pero no dejen de intentar acreditar siempre la dimensión económica de la empresa. Tal Nada cual, más. es muy importante esto que señala Darío. Me llega un acople de mi audio, Darío, fíjate si podés. Eh, Esto es muy importante, sobre todo les decía, porque no estamos acostumbrados los abogados y los jueces a pensar en números. Y empezar a hablar de los balances de la empresa nos va a dar dimensión real de dónde estamos parados, de cuánta es la cantidad de dinero que maneja una empresa de estas características, de cuán ridícula es la multa resultante, porque como esto es un ejercicio que habitualmente no lo hacemos, entonces no sabemos realmente cuán grande es una empresa automotriz con relación al kiosco de la esquina o con relación al propio patrimonio del cliente. Y es un ejercicio permanente que implica ir planteando, ir comparando. Para mí también es una novedad, le digo, esto es algo que hace poco lo empezamos a hacer, no es algo que está probado, pero así como comentaba recién Darío, en experiencias de por ahí complicaciones al momento de pedir, yo les diría que últimamente, cada vez que planteamos el pedido del balance, no he tenido problema, incluso siempre algún juez saca alguna normativa nueva que encuentra y dice, ah, sí, esto además se puede pedir por tal o cual otra exhibición documental, contable, bueno, siempre encuentra algún articulito más del Código Civil y Comercial o de alguna ley particular que podamos sumar a esta justificación del pedido del patrimonio de la empresa. Además de que es algo que indirectamente está, y ahora me meto muy breve con la fórmula, no es que vamos a trabajar la fórmula en este momento, porque no nos da el tiempo, pero sí darles la idea básica de cómo se constituye la fórmula, después se las mando directamente por el grupo para que la puedan tener a mano. Pero básicamente lo que planteamos es los requisitos o la tarifación que ya está prevista en la ley para el artículo 47. Si ustedes se fijan en el 47 de la Ley de Defensa del Consumidor, fija una graduación donde enumera una serie de elementos. Vamos a poner acá la ley para señalarlo. Y por otro lado, esto lo combinamos con el patrimonio neto de la empresa y de ahí básicamente armamos el pedido de aplicación del daño punitivo. Vamos a entrar acá al texto actualizado. A ver si los comparto. Esto, repito, es una reducción del trabajo, pero como para que se entienda, porque además es algo que en jurisprudencia ya lo viene aplicando la propia Cámara Quinta, por ejemplo, lo tiene muy integrado. En muchos fallos la Cámara Quinta interpreta como cuasi fórmula, aunque no le dice así, esto. Hay una fórmula también dando vueltas, que es la fórmula del colega Irigoyen Testa. La verdad a mí no me gusta esa fórmula, me parece que termina generando más preguntas que brindando una solución. De hecho, el propio Irigoyen Testa está en contra de utilizar el patrimonio de la empresa como un elemento. Él le dice que eso no tiene nada que ver, que no importa ni cuán grave fue, digamos, la condena por el daño específico resarcitorio, ni tampoco el patrimonio de la empresa. Me parece que es un error, porque si no se tiene en cuenta el patrimonio de la empresa, de nuevo nos alejamos de los números reales e introduce elementos que ya han sido descartados ampliamente por la jurisprudencia, que tienen que ver como, por ejemplo, una proyección de cuál sería la probabilidad de que esta empresa sea condenada por este caso, ¿no? Por ejemplo, como un parámetro de la fórmula. O cuál sería la posibilidad de que esta empresa no haga esta conducta si fuera condenada, ¿no? Son como todas eh, postulados hipotéticos que nos impiden a su vez pensar en nuevas hipótesis no comprobadas y a su vez tratar de justificarlas. Por eso me parece que se aleja tanto del dispositivo legal como de una oportunidad de solución o clarificación para llevarle al juez bien práctico, bien concreto, un número dentro de este rango de 0,5 a 2100 canastas básicas que tiene previsto el artículo 47. Eh, Fíjense que, a ver dónde está.
Segundito. Artículo 49. Aplicación y graduación de las sanciones. En la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta. Fíjense que un artículo que no lo enumera no se le da tanta relevancia, pero ahí está todo. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor. La posición en el mercado del infractor. La cuantía, yo creo que ahí cuando dice posición en el mercado del infractor, claramente está el tema del patrimonio de la empresa, porque no puede haber una posición del mercado de infractor si no estamos hablando de una gran empresa, y no podemos hablar de gran, pequeña o mediana empresa si no hablamos de números contables de cuánto es lo que esa empresa mueve en el mercado. Cuantía del beneficio obtenido, esto también es toda una corriente que estaría enrolada en la idea de que para el daño punitivo, para su aplicación, tendríamos que ver cuánto ganó la empresa, ¿no? En esto, el caso Raspanti contra MX es un ejemplo de esto. Se termina elaborando el daño punitivo en base a un porcentaje de lo que la empresa ganó con ese rubro que cobró que no debería haber cobrado. Yo creo que está bueno como concepto, pero es muy difícil en la práctica de obtener. Es muy difícil. Raspanti tuvo la gran suerte, casualidad y bueno, y por supuesto el trabajo en el caso, pero también un golpe importante de cuestiones que no maneja o que no manejamos nosotros como litigantes, que es que en la prueba saltó cuánto obtuvo la empresa por su conducta ilícita. Pero en líneas generales les diría que esto no lo vamos a obtener en la gran mayoría de los casos y por eso tenemos que tratar de meter en la medida que podamos la cuantía del beneficio, pero en un total, en lo que sería una totalidad de los consumidores. O sea, podemos nosotros saber cuál fue la cuantía obtenida por el rubro mal cobrado para un consumidor. Pero si queremos saber cuánto fue por ese rubro en general, se nos va a complicar bastante esa prueba, entonces por eso es difícil. Grado de intencionalidad, fíjense que esto que es grado de intencionalidad, que implicaría que si es mucho el grado de intencionalidad, o sea, si hay una intención muy fuerte, la multa tendría que ser más grande, y si hay una intención, llamémosle pequeñita, o casi una culpa, no un dolo, sino una pequeña culpa de la empresa, o quizá una desatención, sería menor. Bueno, la doctrina lo ha resumido en, si no hay intencionalidad, directamente no habría daño punitivo, idea con la que estoy en desacuerdo, pero bueno, nosotros lo introducimos también esto en la fórmula para dejar señalado que prestamos atención a este requisito del artículo 49. Gravedad de los riesgos o perjuicios sociales derivados de la infracción, por supuesto, no es lo mismo una camioneta que prende fuego y que pierde potencia en ruta y que pone, estoy hablando de la Fiat Toro, ¿no? Que pierde, que puede causar la vida de muchas personas, que un daño derivado de cobrarle 5 pesos indebidos a un consumidor. El daño social es diferente, más allá que uno puede decir, bueno, pero esto hace que el consumidor pierda la fe en el sistema bancario, sí, eso también es importante, pero hay riesgos y perjuicios sociales más graves que impondrían un mayor pedido de pena de daño punitivo. Y termina reincidencia y demás circunstancias sociales del caso. Bueno, esto es importantísimo, el tema de la reincidencia. Veo siempre fallos, sentencias donde el juez dice, bueno, te pondría daño punitivo alto, pero es el primer caso que me entero sobre este tema. ¿No? Pasa todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que hacer la tarea, si estamos demandando una empresa y estamos en el momento en el que existe Google y existen los buscadores de inteligencia artificial, y pongamos el nombre de la empresa y nos fijemos otros casos y después le llevemos todos esos casos al juez, facilitemos la tarea diciendo, esta empresa es reincidente. Mire, acá tengo todos estos casos en los cuales la empresa fue condenada y por lo tanto tiene que ir subiendo esa condena. ¿No? Si ya la empresa fue reiteradamente condenada, no cometamos el error en dejar en manos del juez esa búsqueda en Google, porque no la va a hacer el juez, está muy ocupado, está con muchos casos. Nosotros facilitemos esa búsqueda y demostremos esa reincidencia, esa conducta reiterada de parte de la empresa, que encima ya meritó otras condenas que pueden ser administrativas o judiciales sobre el mismo tema, o bueno, puede ser tema análogo. Digamos, acá podemos también, eh, a lo mejor no tenemos justo el mismo rubro, pero tenemos otro incumplimiento similar de la misma empresa, o a lo mejor puede ser, de nuevo, y acá ya me remito directamente al amplio campo de llevar jurisprudencia, ¿no? No puede ser, más allá de que nuestro sistema es continental, y no estemos tan basados en la jurisprudencia como los yanquis,
No puede ser que no mencionemos jurisprudencia en una demanda, que pidamos daño punitivo y tenemos a lo mejor 50 sentencias iguales sobre el mismo tema y nosotros no las conozcamos y no las mencionamos. Tenemos que hacer ese trabajito de buscar otras condenas contra la misma empresa y llevárselas ahí en bandeja y por supuesto ahí aprovechamos y seleccionamos las más importantes para decir al juez, mire, ya esta empresa, Volkswagen, fue condenada por 20, por 18, por 30 canasta básica y ahora le tiene que poner 31, porque si la última fue por 30, yo diría que subamos a 31 o a 35, busquemos elementos para ir subiendo y creo que esto sí es muy convincente para el juez. En el fallo más alto que tenemos, que se los he comentado varias veces, Aguiló contra Volkswagen, 175 canastas básicas, porque eran 7 consumidores. Al momento de alegar lo que dijimos fue eso. Dijimos, señor juez, acaba de salir fallo Ponce contra Volkswagen, ratificado por Cámara. Tiene, eh, ese caso tiene 21 canastas básicas. Tenemos el otro caso, eh, bueno, Maldonado contra Volkswagen, Constantino contra Volkswagen, Mantuano contra Volkswagen, todos fueron subiendo y teníamos otro ahí reciente, también en el orden de los 20 canastas básicas, que no se me viene a la cabeza ahora. Entonces ya tenemos todos estos casos y encima contra la misma empresa, no queda otra. Ah, todos los de la Fiat Toro también más o menos están en el orden de las 21 canastas básicas. ¿Por qué 21? Fíjense que 21, nosotros en muchos casos hemos alegado que el 1% de la multa actual, que son 2.100 canastas básicas, es 21. Entonces es como un número muy grosero, decirle al juez, mire, póngame el 1% del máximo. Es nada, el 1% de lo que la ley le permite. Bueno, entonces ahí llegamos al 21. Ya tenemos varias sentencias que compraron ese 21. Ahora estamos pidiendo, bueno, si viene poniendo 21 y no funciona, subámoslo un poquito, 25. Y como en este caso de 7 consumidores, quedó 25 por 7, 175 canastas básicas. Hace poco, el día miércoles, estuvimos en reunión con el director nacional de defensa del consumidor y ahí en ese encuentro un colega me dice, yo tengo un caso de 86 canastas básicas de Marco Juárez. Fíjense, una jurisdicción que en principio uno no se imaginaría, no vienen muchas noticias de materia de consumidor de Marco Juárez. Bueno, ahí tenemos un caso individual por un solo consumidor, un tema de secuestro prendario. Eh, Creo que me dijo 82, o sea, más de 80 eran canastas básicas que aparte también ya entiendo quedó firme. Entonces, estos casos los tenemos que tener ahí listos, en la mano, coleccionados y llevárselo al juez y decirle, mire, no me venga con 2 canastas básicas porque con eso no hacemos nada. Lamentablemente, y dejo ya para el debate de cierre, los jueces están dando muy poco daño punitivo y por eso a veces yo, aunque sea por aclaratoria, aunque ni siquiera lo pueda apelar y aunque no tenga sentido, por lo menos le pido una aclaratoria y le digo, a ver, señor juez, dígame cómo 2 millones de pesos que ni siquiera llega, ni siquiera a veces ni siquiera lo expresan en canastas básicas, ¿no? Pese a que la ley es clara, el juez le pinta, en vez de decir canasta básica, dice, no, 2 millones de pesos. Condeno por 2 millones. Entonces yo por lo menos le pongo, si no puedo apelarlo, si no tengo algún elemento mejor, al menos una aclaratoria y le digo, dígame cómo 2 millones de pesos, que sería el equivalente a 2 canastas básicas, o le tradujo eso a alguna cuestión, ¿no? Si, por ejemplo, a lo que sale una heladera, va a cambiar que esta empresa que tiene tanto patrimonio cambie en algo en su conducta. Y ya si estoy muy enojado, lo ato directamente al sueldo del funcionario, como para hacer una referencia todavía más clara, ¿no? Es decir, le estás poniendo una multa, siendo que vos ganas 8 millones por mes, le estás poniendo una multa a una multinacional de 2 millones de pesos. No tiene ningún sentido, ¿no? En términos de correspondencia, sobre todo después de haber justificado largamente que sí teníamos razón en pedir daño punitivo, que sí esta empresa se portó mal, bla, 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 y cuando termina en un párrafo, la multa, el monto, el quantum es ridículo. Por eso hay que acostumbrarse a hablar en números. Y lo último, último, porque si no, no llegamos, el tema del destino de la multa. Esta es mi opinión personal, absolutamente en contra de estas ideas de que del juez Papá Noel, que el daño punitivo se lo da a los chicos quemados, a la lucha contra el incendio, a la educación del no sé qué. La multa va para el consumidor. Lo dice la ley. Entonces, si hay cosas que están claras en la ley,
el destino de la multa, va para el consumidor. Y el consumidor además es el que afronta el riesgo, el tiempo, las penurias y demás de enfrentar el proceso. Entonces, ¿por qué los jueces les encanta cuestionar esto? Yo no lo entiendo. Hay algunos colegas que, hablándolo, dicen, che, capaz que si pedimos, por ejemplo, hay un colega que tiene Tomás Vega Holguar, el abogado del caso de Itela contra la TAM, que llegó a la corte en tema aeronáutico. Más allá de que ahora esa jurisprudencia no le recomiendo seguirla porque todo aeronáutico está siendo rechazada en la justicia de Córdoba y lo mandan a federal. Pero bueno, él tiene una fórmula que yo no sé, digamos, hasta qué punto lo- los jueces no la advierten, pero bueno, es simpática. Él dice, yo le pido 100 canastas básicas y me comprometo que si usted me da las 100 yo voy a donar 50 al hospital de niños, ¿no? Es una forma. Entonces, bueno, si después el juez le da 99, ya, pero no me dio las 100. Entonces, 99 para el consumidor y después el hospital de niños lo veremos porque no me cumplió. Es una fórmula interesante como para tentarlo. La verdad que a mí no me gusta este desarrollo estrictamente judicial de querer ser ellos quienes deciden a dónde va esa multa cuando está claro el destinatario y así se diseñó el sistema. No obstante, el nuevo código, el anteproyecto, diseñado en líneas generales por funcionarios judiciales o académicos vinculados con los funcionarios judiciales, y digo muy en líneas generales, incorpora esto nuevo de que el juez puede decidir el destino de la multa. De mi parte, más allá de que como campo de estudio siempre es interesante un anteproyecto, yo prefiero que la ley de consumidor la dejen como está y la empiecen a aplicar, en vez de siempre querer cambiar y aclarar y cada vez que hacen un cambio, eso implica que de nuevo las empresas desarrollan nuevas teorías para que no se aplique nada de lo nuevo, porque siempre estamos en ese corrimiento, ¿no? Modifican todo y después tenemos que empezar de nuevo hasta hacer entender las cuestiones básicas. Pero en definitiva eso, y bueno, lo último, ultimorum inventando un neologismo, el tema honorarios, yo también les conté, en este caso de los 175 canastas básicas, al momento de alegar, yo dije, ya que esto es una propuesta de cuantificación, señor juez, le pido que en el caso de rechazar mi propuesta, no imponga costas sobre el consumidor, dado el principio de gratuidad y dado que el destino, el sentido de daño punitivo es un arma contra la empresa, no una espada de doble filo que si pego mal me corto a mí mismo por haber pedido mucho y me condenan en costas por el rechazo. Bueno, ¿qué hace el juez? Dice, me gustó el argumento, lo compro, pero como en vez de rechazarlo te voy a dar el daño punitivo, entonces lo mismo no te regula honorario, ¿no? Fíjense, me dejó desconcertado con la malicia de ese razonamiento, sobre todo un juez que viene de la calle, que era abogado. Yo entiendo su razonamiento en un sentido kantiano ideal. Si todo fuera así, uno podría pedir mucho daño punitivo sabiendo que no va a formar parte de las costas, pero en la práctica, de todos modos, como no está resuelto, sabemos que podemos pedir mucho daño punitivo, que nos rechacen y nos condenen en costa, entonces no soluciona el problema de fondo, y con el agravante de que en este caso en concreto está dando un daño punitivo y está rechazando los honorarios del abogado que en definitiva generó ese daño punitivo. Ya está esto apelado, así que en breve nos enteraremos de la posición de la Cámara. Por suerte, la Cámara Quinta, tengo ahí todas mis expectativas de que va a hacer justicia y va a decir, cuando hay daño punitivo, los honorarios del abogado del consumidor, por supuesto que tiene que cobrarlos en tanto sea la medida de ese daño punitivo, o sea, habitualmente un 22,5% de ese quantum, que por supuesto lo anhelamos mucho con Nicolás, llegamos a ese caso y estamos deseosos de que la Cámara ratifique para cobrar esos honores. Bueno, no te saco más tiempo, Nico, vamos a la parte de proceso y dejamos para el final cualquier pregunta si es que nos entra un espacio de preguntas. Perfecto, gracias Ezequiel. Entiendo que ahí se me escucha bien. Voy a compartir pantalla. Bien.
Bueno, entonces si se me escucha ahí, entiendo que sí. Nosotros teníamos previsto, más allá de poder terminar y darle este cierre que recién explicaba Ezequiel respecto del daño punitivo, lo que hoy vamos a tratar de ver un poco es, bueno, cómo llevamos adelante todos estos conceptos que venimos reafirmando, las cuestiones prácticas y demás, que va a ser dentro de un proceso y que para la provincia de Córdoba tenemos lo que es el proceso por oralidad, ¿sí? Este proceso por oralidad se encuentra en la ley 10.555 que tuvo su vigencia a partir del 1 de febrero del 2019, ¿sí? Em, la ley 10.555 no es muy larga, tiene solamente 17 artículos, ¿sí? Posiblemente algunos de ustedes ya hayan iniciado un proceso se haya tramitado bajo la oralidad. Mi idea es que hoy podamos tener un pantallazo de cómo va a funcionar este incumplimiento que nosotros estamos llevando a la justicia en contra de un proveedor, que va a ser a través de este trámite procesal, ¿sí? Que es el juicio por oralidad, para saber cómo es el mecanismo y fundamentalmente en lo que hace al derecho del consumidor, qué tipo de pruebas vamos a tener que prestarle mayor atención, qué va a pasar en la parte de los alegatos. Mucho de esto tiene relación con lo que Ezequiel recién venía comentando, por ejemplo, en la causa Guiló y demás, ¿sí? Pero bueno, en principio nosotros para esto tenemos la ley 10.555, ¿sí? Y después tenemos un acuerdo reglamentario, ¿sí? Que lo único que hace es extender este proceso al resto de las sedes judiciales y a su vez tenemos dos anexos, ¿sí? El segundo anexo le diría que no tiene relevancia, por lo menos para nosotros los litigantes, porque se trata más que nada de una cuestión de estadísticas para ver cómo funciona el proceso por oralidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el proceso por oralidad nació como un plan piloto, ¿sí? A los fines de evaluar si los casos o los procesos que iban a ir a través del juicio abreviado podían funcionar por oralidad. Por lo tanto, se ha armado y siempre cuando ustedes van a una audiencia y al finalizar y demás, se escanea un código QR a los fines de que el Poder Judicial pueda obtener esa información y armar las estadísticas para ver cómo va funcionando, ¿no? Esto arrancó como un plan piloto y hoy ya se ha extendido, como les dije, a la mayoría de las sedes. Eh, lo más importante, más allá de la ley, ¿sí? Que en estos pocos artículos nos va a definir cuáles son las distintas instancias que tiene el proceso por oralidad, vamos a tener un acuerdo, perdón, el anexo uno, ¿sí? Que es el protocolo de actuación o de gestión para la ley de oralidad. Como la ley es bastante corta, ¿sí? Este protocolo viene a establecer una serie de reglas, parámetros o circunstancias a tener en cuenta para poder llevar adelante los procesos por oralidad, ¿sí? Vamos a arrancar viendo entonces rápidamente a qué se refiere el artículo uno de la ley 10.555 cuando nos habla del objeto. Es decir, esta ley, ¿sí? El proceso por oralidad, como les dije recién, se va a aplicar, ¿sí? Para los juicios de daños y perjuicios que por su cuantía se sustancien por el trámite del juicio abreviado. Hoy ya incluso la cuestión de la cuantía, que en su momento era los 250 JUS, no se aplica, ¿sí? Incluso cuando estamos hablando de los casos de derecho del consumidor, porque la ley 24240 plantea que esto se tiene que llevar por un proceso judicial que le permita al consumidor tener un amplio abanico de opciones en cuanto a defensas, planteos, cuestiones probatorias y demás. Entonces, todo lo que por lo menos a este curso hace y lo que venimos hablando respecto del derecho del consumidor, las demandas que nosotros tenemos que interponer en la justicia van a ir a través de el proceso de oralidad, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de daños y perjuicios que se pueden derivar de un cumplimiento o de un incumplimiento contractual, ¿sí? Entonces, todos los procesos o todos los juicios de daños y perjuicios, ¿sí? Se van a llevar adelante a través de el trámite del proceso por oralidad y se van a aplicar supletoriamente las reglas del juicio abreviado, ¿sí? Este procedimiento o este trámite se puede aplicar a otros procesos en tanto y en cuanto exista un acuerdo entre partes o cuando el tribunal o el juez decida que se aplique el proceso por oralidad, ¿sí? En el artículo 2 nosotros tenemos la legislación aplicable. Es un poco repetir lo que venimos hablando, ¿sí? Para los juicios que se tramiten por oralidad, sabemos que supletoriamente se van a aplicar las reglas del
juicio abreviado. Ahora, también es necesario que tengamos en cuenta qué va a pasar con ciertas particularidades que se dan en el juicio abreviado, que en este caso, en el artículo 2 se detalla como 3 puntos, ¿sí? Primero, la recusación. En los procesos por oralidad, a diferencia de lo que sucede en los otros procesos, no podemos recusar al juez sin expresión de causa, ¿sí? Eso por ahí nos podía limitar en cierto momento. Hoy ya no vemos que exista, por lo menos en lo que va este último tiempo, algún juzgado que nosotros podamos suponer que no va a resolver o que a través de las sentencias que va dictando no tenga una visión pro consumidor. Entonces existía o teníamos la posibilidad de poder recusarlo sin expresión de causa. Bueno, esto no lo tenemos, ¿sí? Cuando hablamos de la oralidad. Con respecto a las excepciones de previo y especial pronunciamiento, ¿sí? Que son las del 184 del Código Procesal Civil, yo ahí se las aclaré: incompetencia, falta de personería, litispendencia, defecto legal. Estas se van a sustanciar por el trámite del incidente, ¿sí? Y después, otra cuestión que también tienen que tener en cuenta, que se diferencia en el proceso o en el juicio abreviado, es que acá no vamos a tener la prueba confesional con las normas que plantea el Código Procesal Civil, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener acá es un libre interrogatorio de todas las partes, ¿sí? Va a poder preguntar el juez, vamos a poder preguntar los abogados del actor, los abogados de la demanda, todos vamos a poder interrogar a cualquiera de las partes, ¿sí? A diferencia en la prueba confesional, en donde teníamos que tener un pliego y demás, bueno, eso no se va a aplicar en este tipo de procesos, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener unas audiencias, ¿sí? En este proceso vamos a tener dos audiencias. Por un lado, vamos a tener la audiencia preliminar, ¿sí? Que es la primera audiencia, y posteriormente vamos a tener una audiencia complementaria. El artículo 3, cuando se refiere a esta audiencia preliminar, nos dice que después de que se contestó la demanda, se interpusieron las excepciones o la reconvención, el tribunal lo que va a hacer es citar a las partes a una audiencia en un plazo máximo de 20 días. Bueno, esto obviamente es relativo, no siempre se termina cumpliendo. Puede ser dentro de ese plazo como puede ser mucho después, ¿sí? En esa audiencia lo que se va a hacer es tratar de escuchar a las partes, ¿sí? Acá, en este tipo de procesos, el proceso por oralidad, la figura del juez adquiere mucha relevancia, no solamente por los principios de cercanía y de poder oír a las partes y demás, sino que el juez tiene una serie de directivas que nos va a tratar de hacer o llegar a un acuerdo con la otra parte, ¿sí? Por eso el artículo dice: se va a escuchar y se va a invitar a las partes a conciliar. Y ustedes van a poder notar, y esto también depende muchas veces del tipo de juez, pero existe en las primeras audiencias preliminares una intención que no se convierte en una obligación, pero es una intención bastante marcada por parte del juez de que nosotros lleguemos a un acuerdo, ¿no? Obviamente que esto también responde a que el Poder Judicial, de esta forma, cerrando en un acuerdo, se evita todo un desgaste jurisdiccional y que se llenen de procesos judiciales y demás, ¿sí? Otra cosa importante que nos marca el artículo 3 cuando se refiere a la audiencia preliminar es, y esto yo, si usted, a ver, esto que está acá y que ustedes están viendo y que va a quedar cargado en la página que estamos utilizando, no es el artículo en sí. Hay extractos del artículo, pero que yo les voy poniendo lo que para mí considero que es más importante, teniendo en cuenta lo que nosotros vamos a llevar adelante con una demanda de consumo, ¿sí? Entonces los artículos y la ley la van a tener de forma completa, pero acá estoy resaltando ciertas partes del artículo que por lo menos nosotros tenemos que tener en cuenta o que nos van a servir. Cuando una de las partes es una persona jurídica, por lo general, porque tengamos en cuenta, volvamos a la clase uno, ¿sí? ¿Quién puede ser proveedor y demás? Por lo general siempre son personas jurídicas, pero puede ser tranquilamente, como ya lo saben, una persona física. Cuando una de las partes sea una persona jurídica, ¿sí? Lo que va a pasar en esta audiencia preliminar es que sí o sí van a tener que asistir a través de un apoderado, y lo importante es que tengan facultades suficientes para poder llegar a un acuerdo, para poder conciliar. Y algo muy importante que este artículo así lo traduce es el conocimiento del juicio y las instrucciones precisas, ¿sí? Por parte de los mandantes.
A lo largo del proceso por oralidad, yo he podido notar cómo en las audiencias preliminares, a diferencia de otros tipos de audiencias que pueden ser prejudiciales, en donde la empresa va y no tiene una propuesta, no conoce en profundidad de qué se trata el caso, piden plazos y después no acompañan la información que uno solicitó, no acompañan prueba documental y demás. Acá ya no estamos jugando, no existe la misma flexibilidad que se puede dar en otro tipo de audiencias, de mediación, de reclamos administrativos. Acá he podido observar cómo claramente los jueces tratan de que los abogados, ¿sí? Los apoderados de las empresas, los letrados patrocinantes, cuando va un apoderado que representa a la empresa, tienen que tener conocimiento de cómo se ha llevado adelante, ¿sí? Este problema, ¿sí? Y tienen que tener también instrucciones para ver si se va a poder conciliar o no. En algunos procesos, como les digo, yo he notado una especie de reto, ¿no? Al colega que por ahí iba sin tener conocimiento de cuál era el proceso, qué es lo que nosotros estábamos demandando, ni siquiera tenían con precisión lo que habían presentado en la contestación de la demanda. Por eso, en este tipo de procesos que se da por oralidad, es muy importante que nosotros podamos tener, la mayoría de las veces vamos a ir por el actor, pero también podrían ir por el demandado, tenemos que tener presente y hacer un estudio, más allá de que en la audiencia preliminar no vamos a alegar ni nada por el estilo, y solamente vamos a tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte, y si ese acuerdo no se puede lograr, va a venir una instancia en donde vamos a poder organizar qué prueba se va a realizar, pero yo siempre aconsejo poder ir con el proceso estudiado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros demandamos? ¿Qué es lo que contestó la empresa y demás? Yo no los estoy viendo, por lo tanto, si alguien quiere hacer algún comentario, prende el micrófono y habla, ¿sí? Entonces, esto es importante. Más allá de que el estudio profundo de la causa lo vamos a tener que tener para la audiencia complementaria, que es donde se van a llevar adelante los alegatos, vamos a analizar cuál es la prueba que se realizó y demás. Siempre aconsejo no prestarle o no darle la importancia que merecen las audiencias preliminares, porque de ahí va a surgir también la prueba que nosotros vamos a tener que reafirmar y querer que se lleve adelante en el proceso judicial, como también qué es lo que le está faltando a la demandada, ¿sí? Eh, Ahora, yo recién les decía, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si no podemos llegar a un acuerdo, sí? Porque la empresa o el proveedor no tiene una propuesta o porque la propuesta que tiene evidentemente no va a poder alcanzar por lo menos la postura que nosotros hemos tomado en la demanda y que nos permita llegar a conciliar? Si esto no es así, se va a dejar constancia, ¿sí? De que no se ha podido conciliar, no se va a dejar constancia de lo que se ha hablado, ¿sí? En ese intento de conciliación, sino que solamente se va a hacer mención de que esto efectivamente no ha podido arribar en un acuerdo y se va a pasar ya a poder el juez determinar qué prueba es la que se va a llevar adelante o se va a producir, ¿sí? Acá el artículo yo he tomado ciertas partes que considero, como les decía recién, importantes, ¿sí? Y dice, en la misma audiencia el juez deberá, primero, invitar a las partes a rectificar errores materiales en que hubieran incurrido en sus escritos iniciales. Esto es otro punto a favor que tiene el proceso por oralidad, porque si ustedes, al momento de redactar la demanda y después de haberla ingresado, si no rectificaron algún error de la demanda, este es el momento oportuno en el que ustedes van a poder introducir, ¿sí? O tratar de subsanar esos errores que se hayan podido quedar en alguno de los escritos que ustedes ingresaron, ¿sí? El juez también lo que va a hacer es fijar el objeto litigioso, ¿sí? Y cuáles son los hechos controvertidos, ¿sí? Ahora, lo más importante arranca, como les decía recién, con la cuestión probatoria. El juez va a poder ver qué prueba se admite porque sea pertinente, conducente, y qué prueba no se va a tramitar o no se va a diligenciar en el proceso. El juez va a poder definir y limitar la cantidad de testigos y demás. En el proceso de oralidad también tenemos algo importante, que es que se va a poder designar un perito de
como un acuerdo entre las partes, ¿sí? Si el actor y el demandado conocen un perito que pueda llevar adelante, en el caso de que ustedes estén ofreciendo que se realice algún tipo de pericia, si las partes están de acuerdo, podrían ofrecer al perito. Ahora, en el caso de que no estén de acuerdo o quieran que se sortee, esto lo va a hacer el tribunal, ¿sí? Otra cuestión importante es la distribución de la prueba, ¿sí? El juez, escuchando a las partes, más allá de que no vamos a alegar, como le digo en ese momento, pero sí teniendo un conocimiento de qué es lo que estamos demandando y qué, o cuál es la defensa por parte de la empresa, el juez lo que va a poder hacer es determinar, ¿sí? Cómo se va a distribuir esta carga de la prueba. Y a su vez va a fijar el plazo dentro del cual se van a llevar adelante las pericias y la prueba informativa. Ahora, lo que se llama normalmente es un plan de trabajo. Así se le dice cuando se va a determinar cuál es el tiempo, ¿sí?, que tenemos para poder diligenciar toda la prueba y después de ese plan de trabajo nos van a fijar la fecha de la audiencia complementaria. Es decir, ustedes van a ir a una audiencia preliminar, en esa audiencia preliminar van a poder ver si llegan a un acuerdo, si es que existe una propuesta por parte de la demandada, y si no llegan a un acuerdo, ya van a tener delimitado cuál va a ser la etapa probatoria, qué prueba se va a llevar adelante, qué prueba no, cuáles van a ser los testigos y demás. Y ese mismo día, saliendo de la audiencia preliminar, ustedes van a tener la fecha exacta de cuándo va a ser la audiencia complementaria. Eso es lo que suele suceder en la mayoría de los juzgados. Salen de esa audiencia sabiendo cuándo se vuelven a encontrar para la segunda audiencia con la que termina este proceso, ¿sí? Em, yo he visto que en muy poquitos juzgados lo que están haciendo ahora es directamente, ¿sí?, fijar la fecha de las dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia complementaria. Por lo general, a lo largo de este tiempo, nosotros veíamos que la fecha de las audiencias complementarias recién se fijaba o nosotros recién nos enterábamos en la audiencia preliminar. Pero bueno, son muy poquitos juzgados los que se organizan de otra forma y lo plantean así. Algo importante, la incomparecencia, ¿sí?, injustificada de cualquiera de las partes no suspende la audiencia. La audiencia se va a llevar adelante con las partes que se encuentren, ¿sí? Y obviamente con la presencia del juez. ¿Qué pasa si no van ninguna de las dos partes? Si hay una ausencia o una incomparecencia tanto del actor como del demandado, se los va a tener por desistido de las pretensiones, ¿no? Tanto de lo del actor como de la demandada y obviamente se va a archivar estas actuaciones. Ahora, eso es lo que va a suceder en la audiencia preliminar. Vamos a tener un tiempo, ¿sí?, en el cual vamos a poder diligenciar toda la prueba, que en este caso, cuando nos referimos a la prueba testimonial, los testimonios, como lo que no les dije al principio es confesional, sino el libre interrogatorio de las partes, se va a llevar adelante en la audiencia complementaria. El plazo que nosotros tenemos para poder diligenciar la prueba tiene que ver más que nada con las pruebas periciales, ¿sí?, pericial contable, pericial informática y demás, y a su vez para lo que se refiere a la prueba informativa. Si nosotros tenemos que oficiar a distintas entidades, bueno, en este plazo vamos a tener que producir toda esta prueba que va a ser merituada recién en la audiencia complementaria. La prueba que se va a llevar adelante en la audiencia complementaria, como les dije, es la prueba testimonial y el libre interrogatorio de las partes, y también puede existir que estén o que el tribunal solicite la presencia de los peritos, ¿sí?, cuando de su actuación en ese momento ellos tengan que ampliar la pericia, ¿sí?, o aclarar ciertos puntos respondidos del informe, ¿sí? Ahora, en esa audiencia complementaria, que ustedes la tienen en el artículo 4, el tribunal, como les dije recién, cita a las partes, a los testigos y a los peritos en tanto y en cuanto sea oportuno o corresponda. Ese debate, ¿sí?, cuando ustedes vayan a la audiencia, va a ser oral, público y continuo. Como esto arrancó con un plan piloto y hoy ya se ha extendido, ¿sí?, a todas las sedes judiciales, van a poder ver, si es que tienen suerte, de que algunos de otros abogados que todavía no han pasado por este tipo de audiencias podrían presenciar, se podría pedir autorización y el juez tranquilamente podría aceptar porque, como dice el artículo 4, el debate va a ser oral, público y continuo. Teniendo en cuenta que acá estamos trabajando de forma distinta a lo que venía sucediendo antes, en donde toda la participación de los abogados, o en la mayoría de los juicios
abreviados, era todo por escrito, ¿no? Entonces, acá en este caso, mucha de la actividad y del rol del abogado se da de forma oral, ¿sí? El juez en estas audiencias complementarias, una vez más, lo que va a hacer es tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, teniendo en cuenta siempre que el juez lo que quiere es que esto termine en un acuerdo y evitar, como les dije, el desgaste jurisdiccional. Los jueces nos invitan, nos preguntan si hemos podido hablar con la otra parte, más allá de que se haya tramitado la prueba, si hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Si eso no es así, en ese caso se cierra, ¿sí? Este tipo de discusión y pasamos directamente a poder interrogar libremente a las partes y después poder llevar adelante el resto de las pruebas. Algo importante que para nosotros como abogado cobra principal importancia es el tema de los alegatos, porque en esta audiencia, en la audiencia complementaria, es donde nosotros tenemos que ir y sí vamos a merituar sobre toda la prueba que se ha llevado adelante. Como nosotros estamos hablando de derecho del consumidor, ¿sí? Y les pongo un ejemplo para poder hacerlo más específico, si nosotros estamos hablando de un contrato de plan de ahorro y ustedes en sus demandas solicitaron como prueba una pericial contable, ¿sí? Sobre el sistema que tiene la empresa para ver la cantidad de pagos que se hicieron, si ustedes quieren además para reforzar el daño punitivo y poder probar la actitud o la reiteración de la empresa y van a oficiar a algún órgano o alguna entidad del Estado en donde ustedes han podido llevar adelante la audiencia prejudicial, pero también quieren solicitar, por ejemplo, que la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor informe cuántas denuncias tiene respecto de la empresa por situaciones similares, no sé, una demora en la entrega del vehículo. Toda esta cuestión de la prueba es lo que ustedes tienen que analizar previamente, que esto se da acá en oralidad, pero es algo ya que viene del derecho procesal en sí. Van a tener que ver qué de toda esa prueba lo van a reforzar, porque algo importante en estos alegatos, ¿sí? Recién decíamos, el debate va a ser oral, público y continuo. La diferencia que hay es que en estos alegatos nosotros vamos a estar siendo grabados en todo momento, ¿sí? Los colegas que ya hayan podido acceder van a poder confirmar de que se nos designa una sala, ¿sí? En esa sala vamos a tener micrófonos, los abogados de la parte actora, el actor obviamente, va a estar el abogado de la empresa demandada, va a estar también el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Que en esta ley 10.555 no hace mención, pero va a estar presente el Ministerio Público Fiscal y el juez va a estar llevando adelante esta audiencia. Y ahí cuando nos den 10 minutos, 15 minutos o el tiempo que sea, esto también depende del juez que nos toque, las ganas que haya de escuchar y demás, yo siempre aconsejo tratar, si son dos colegas, de poder dividir el tiempo, porque también esto es algo que los jueces lo que no quieren es que los abogados vayan de forma alternada, agregando ciertos datos o analizándolo. Entonces, lo que nosotros por lo general solemos hacer, por ejemplo, con Ezequiel es dividirnos el tiempo. Entonces, yo tengo una cantidad de minutos y él tiene otra cantidad de minutos, y de esa forma tratamos de poder organizarnos y apuntar en la cuestión de la prueba que se llevó adelante, la prueba que nosotros pudimos producir y que va a probar lo que hemos planteado en la demanda, ¿sí? Y que va a poder también fundamentar lo que hemos pedido para el daño punitivo y obviamente hacer hincapié en la prueba que no ha podido llevar adelante la empresa, ¿sí? O las cuestiones que, más allá de que sea una prueba diligenciada, pero que no se haya podido incorporar en el tiempo que nos ha fijado el tribunal, sí hacer mención en aquellas cuestiones que la demandada en su contestación de demanda no ha podido acompañar como información o directamente, más allá de que haga una manifestación, no lo ha ofrecido como prueba y demás. En definitiva, ese es el día en el que ustedes van a tener que estudiar toda la causa, ¿sí? Poder apuntar, si estamos hablando de una empresa, ¿sí? Ya sea en el balance de la empresa, como decía recién Ezequiel. Yo siempre suelo dar de forma rápida, pero me parece importante hacer como un repaso de por qué nosotros hemos llegado al proceso judicial contra la empresa, habiendo pasado por instancias previas en la cual la empresa podría haber cumplido con el contrato o podría haber realizado un ofrecimiento. Entonces, rápidamente lo que yo suelo hacer es decir, señor juez, mire, nosotros estamos hoy acá por esto, esto y esto, y es como un breve repaso para que quede constancia, ¿sí? En ese video de lo que sucedió y lo que nosotros
hemos podido probar y lo que no ha podido probar la demandada, ¿sí? Entonces, esto va a estar siendo grabado. Por eso dice, el registro de la audiencia complementaria será audiovisual. Después ustedes, una vez que finalice esa audiencia, van a poder solicitar un video que se los van a subir a través de un link, ¿sí? Y ustedes van a poder descargar el video para ver la modalidad y todo lo que se llevó adelante en esa audiencia. Otra cuestión importante que plantea la ley 10.555 es algo que también ya lo viene anticipando, la dirección de las audiencias, ¿no? Las audiencias van a ser presididas y dirigidas personalmente por el juez, ¿sí? Porque si no, existe una sanción de nulidad. Su presencia es inexcusable e indelegable. No puede estar ni la SECRE ni tiene que estar sí o sí el juez, ¿no? Y el juez va a poder moderar el debate, formular advertencias, imponer sanciones o impartir ciertas directivas, como por ejemplo el tiempo que cada parte va a poder tener, si nos permiten tener un derecho a réplica o no. Entonces, todo eso va a estar direccionado por el juez, ¿sí? Y lo importante es que el impulso procesal va a ser de oficio desde que quede firme el proveído que cita a las partes a comparecer a la audiencia preliminar. Es decir, si ustedes cargan la demanda, sale el decreto por el cual no van a pagar tasa de justicia, pero si cae en algún juzgado en el que sí los van a hacer pagar ciertos aportes, cumplen con eso, se notifica, va a salir el primer decreto, se notifica a la empresa, comparece el demandado, contesta la demanda, opone excepciones. Tiene que intervenir también, recuerden, el Ministerio Público Fiscal con un dictamen en el cual el Ministerio Público Fiscal va a decir si estamos o no en presencia de un consumidor, si existe relación de consumo y demás. Y después de eso va a venir el decreto en el cual se va a fijar la fecha de la audiencia preliminar. Todo lo que suceda después de la audiencia preliminar, el impulso debería ser de oficio por parte del tribunal, que esto es algo que suelen cumplir, ¿sí? Y por último, el día en el que ustedes tienen la audiencia preliminar, diligencian, producen toda la prueba, van a una audiencia complementaria en el cual van a terminar de producir la prueba que quede, si es que hay testigos o si quieren hacer un libre interrogatorio, van a poder alegar y tratar de apoyarse en la prueba que ustedes pudieron producir para que el juez resuelva y les dé la razón en relación a la demanda que ustedes han interpuesto. Cuando finaliza la audiencia complementaria, se dicta el decreto de autos y a partir de ese momento el juez o la jueza tiene un plazo de 30 días para poder dictar sentencia. Siempre cuando hablamos de plazos que le corresponden al tribunal, sabemos que pueden cumplirse como pueden no cumplirse. Me parece que se está cumpliendo el plazo de los 30 días para el dictado de una sentencia, ¿sí? Porque ellos también están siendo constantemente evaluados, por esto que le decía al principio, de que después se hace una estadística, si esto funciona, no funciona. Mi, mi opinión personal es que el proceso por oralidad es no solamente mucho más divertido, si se quiere, porque nosotros, si todo el día tenemos que estar haciendo escrito, uno entra, ¿sí? En una cotidianeidad con ciertas cosas que pueden volverse de cierta forma en donde uno le va perdiendo el interés. Pero lo que sucede, o por lo menos desde mi punto de vista personal, el proceso civil por oralidad lo que nos permite es esto, de que sea mucho más dinámico, de que el juez pueda estar viendo a las partes, ¿sí? Y otra cuestión importante es, el juez podría, ¿sí? Solicitar escuchar al actor o a la actora cómo ha vivenciado. Acá va a depender de lo que ustedes quieran hacer, si ustedes quieren que la parte pueda hacer alguna mención, si pueda expresar cómo se ha sentido, qué es lo que le ha provocado la empresa. Yo a veces trato de que el cliente no haga ninguna manifestación porque puede llegar a decir cosas que nos dejen, ¿sí? En una posición que no queremos, pero hay ciertas situaciones en las cuales, ¿sí? Es necesario que el cliente transmita lo que ha vivido, porque es el momento en el que el juez lo va a tener sentado al frente y va a poder acercarse realmente a la parte para tratar de entender que esto realmente le ha generado los daños que nosotros estamos solicitando en la demanda, ¿sí? Pero bueno, tiene toda una mecánica que a mí particularmente me gusta y que se está pudiendo demostrar. No sabemos
hasta cuándo, pero se está pudiendo demostrar de que esto realmente funciona, de que los plazos se cumplen y de que podemos terminar un juicio tal vez en menos de un año, sin contar las ferias y demás, pero funciona bastante bien. No sabemos hasta cuándo, porque como todo, se termina transformando en un cuello de botella, ¿sí? Esa era la ley 10.555 y después yo les dije que teníamos un acuerdo reglamentario que incluía dos anexos. En el anexo 2, como les dije, está la cuestión estadística, que si están aburridos lo van a poder leer. En el anexo uno tienen el protocolo de gestión, ¿sí? Que va a poder aclarar ciertos puntos de los artículos de la ley 10.555. Y el acuerdo en sí lo que hace es poder extender, ¿sí? A todos los juicios contenciosos declarativos que se han iniciado después del 7 de agosto del año pasado, ¿sí? Y a su vez lo extiende en las siguientes sedes. Esto está muy resumido, pero ustedes en la ley van a poder tener los juzgados de cada una de estas sedes, ¿sí? Así que bueno, ese fue el proceso por oralidad. Como yo les digo, a mí me encanta y uno también, ahí es cuando al momento de alegar nosotros vamos a poder tener todo estudiado. Hay algo que yo acá no se los he puesto, que se refiere al momento en el que ustedes se van a... Está puesto, dice, no será admisible la incorporación de memorias ni de apuntes sobre los alegatos producidos. Es decir, ahí realmente vamos a ver si nosotros hemos podido estudiar o no el proceso, la causa, ¿sí? Esto por ahí, yo al principio de las audiencias no llevaba ningún papel, ninguna anotación, ni nada por el estilo, porque uno trata de estudiarlo con cierto tiempo, haciendo hincapié en la prueba y demás, pero bueno, no es tan rígido esto de que no podemos tener ciertos apuntes, podemos tener una computadora y demás, todo va a depender del juez, pero no he escuchado que no se nos permita tener algo, por lo menos de lo cual nosotros tener un punteo o una ayuda memoria, ¿no? Pero bueno, esto ya va a depender y queda a gusto y criterio de cada uno de ustedes. Yo por lo general últimamente trato de tener un punteo de las cosas que sí o sí hay que remarcar y después es algo que se va dando con plena naturalidad. Ahí voy a dejar de compartir. Y quedo abierto entonces a las preguntas que quieran hacer respecto a esto. No sé si lo que había explicado Ezequiel, si Ezequiel querés comentar algo. Perfecto, Nico. Estamos ya con horario de cierre, así que quedamos abiertos a preguntas. Fue un poco rápido todo, pero bueno. Naila, ¿cómo andás, Doc? Buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a una de las clases en las cuales tomé apuntes, pero no recuerdo a dónde dejé el apunte que tomé. Estoy preparando una demanda en contra de de Plan Rombo, por un autoplan. Justamente el objeto se enfoca en el deber de información. Y bueno, me surgió una duda en cuanto a las pruebas, lo mencionaron ustedes en una clase, pero como bien digo, no encuentro el apunte. Yo quiero ofrecer, digamos, la cantidad de denuncias. Ustedes me hicieron hincapié en dos páginas web en donde uno puede ingresar y ver cuántas denuncias esa empresa ha tenido. No recuerdo, digamos, la dirección de la página, si es, o sea, si quiero saber si la fuente es viable para justamente proponerlo como prueba y que no sea a lo mejor como un blog en donde, no sé, uno de manera anónima cuenta digamos, el pesar que ha tenido que atravesar con estas empresas. Sí, ahí creo que Darío, me parece que habías comentado vos dos páginas o link. Ahí ya seguramente te va a responder Darío. Tu queja suma, agrego una colega. Siempre trato por ahí, porque esto realmente puede ser cuestionado, pero más allá de agregar o de buscar, digamos, alguna otra base privada, se podría solicitar, por ejemplo, los oficios a las distintas reparticiones que existen, municipal, provincial, nacional, asociación de consumidores, para reforzar un poco esto y dudo que eso pueda ser discutido, ¿no? De dónde surge esa información. Pero Darío, me parece que vos habías comentado dos links. Sí, sí, Tu Queja Suma era un sitio, es un sitio de referencia, tiene muchos años y lo he visto citado en algunos fallos. Yo mismo lo he ofrecido como una referencia como para demostrar
la cantidad de problemas que genera determinada empresa. Y no recuerdo haber mencionado otro, honestamente, no me acuerdo. Si me acuerdo, se los comento. Pero así como sitio público. Y por otro lado, en relación a oficiar a entidades públicas, incluso privadas, como asociaciones de consumidores, en relación a cuántas denuncias y cuántas condenas tiene nuestro demandado, yo recomiendo hacerlo con cierta prudencia, es decir, más o menos saber cuál va a ser la respuesta, porque he visto fallos míos, de casa mía, donde me dijeron, oficiamos a una empresa que a lo mejor no es tan masiva que en Córdoba, o que a nadie a ver, hay mucha disuasión en esto. No todos los consumidores se calientan de ir a hacer la denuncia, lograr que la sancionen. Entonces, de repente, Dirección Provincial te responde, tiene 7 denuncias. Y con eso no hacemos nada, al contrario, es una contraprueba o una prueba que va en contra de lo que nosotros queremos demostrar. Entonces, ahora, si en un FA es difícil saber cuál va a ser la respuesta, es prácticamente imposible, o no. A veces, si en algún fallo, alguna de las jurisprudencias, recién Ezequiel recomendaba juntar jurisprudencia, ver, bueno, para ver el tema de la habitualidad, de la reincidencia. Si en todas esas jurisprudencias viendo la residencia encontramos que se acreditó tantas condenas en una dirección nacional o provincial, bueno, ya sabemos más o menos que esa respuesta va a ser valiosa. Pero si no lo sabemos, yo, por ejemplo, dejé de pedirla como, como regla. Yo tengo muchas cosas que hago por regla y otras para analizar. Bueno, esa al principio la hacía como regla, me clavé 2 o 3 veces, no lo hago más. Primero veo si realmente es algo que me va a servir. Es todo lo que tengo para decir. Bien, y consulto, cuando uno oficia, ya sea una entidad pública o privada, ellos te dicen la cantidad de denuncias y te adjuntan algo como para decir, sí, hay 7 denuncias de las cuales prosperaron o no prosperaron o Bueno, Mi- eso depende de cada entidad. Por ejemplo, hay asociaciones de consumidores que no tienen los recursos para ver una por una y sobre todo si son cientos y cientos de trámites que pasaron por ahí. Si es por un caso específico, probablemente sí. La dirección provincial directamente nunca responde el contenido de cada una ni cuál fue el resultado. También depende de cómo pidan. No es lo mismo pedir cuántas denuncias tiene una empresa, a cuántas condenas o por sanciones tiene. Dirección municipal tiene una regla que en este momento no me acuerdo sobre el contenido de los trámites. Ya me voy a fijar. Me parece que lo dijimos nosotros o tuve un caso yo. Depende de cada circunstancia. Y finalmente, con Ezequiel lo hemos hecho varias veces, hay algo tan simple como buscar en el SAC y buscar en el sistema de consultas públicas de cantidad de juicios que hay. Y normalmente cuando la empresa tiene demasiadas demandas, todos por más o menos lo mismo, es una buena inferencia. También he visto que algunos juzgados lo han hecho y con eso se apoyaron para hacer la condena no punitivo. Son todas las ideas que se me ocurren sobre base de datos. perfecto. Y te hago un aporte, una cuestión básica es pedir como prueba que desde mesa de entradas de tribunales se genere el listado de juicios contra una empresa, o sea, la búsqueda la pueden hacer directo por quit o por el nombre de la empresa desde mesa de entradas, o a veces la puede hacer la propia secretaría del juzgado y lo certifica, así que eso está buenísimo, pues ya queda la prueba certificada. Después también el sitio de defensa del consumidor.com.ar, ahí se pueden fijar si hay denuncias contra la empresa y en el caso de que existan esas denuncias, se puede pedir, además del propio sitio en sí, o sea, de ofrecerlo, puedes pedir a la asociación AdCoin que te mande el listado de las denuncias en defensa del consumidor.com.ar que son visibles, directas. Y aparte ahí hay convenio de oficio electrónico, así que va directamente por oficio electrónico. Previamente deberías hablar con la asociación AdCoin para justamente plantear. E igualmente con cualquier caso y con cualquier entidad, sería conveniente que en la medida en la que el caso merite, que tengas tiempo y demás, y que también desde esa entidad te lo habiliten, tratar de explicar el caso, explicar para qué querés, cosa de que la respuesta te venga acomodada a la necesidad y no pidas algo y que después como dice Darío, te termine siendo perjudicial. Lo último, cuidado con algunas páginas o empresas, como por ejemplo el caso de Tu Queja Suma, es una empresa. O sea, Tu Queja Suma es una empresa de reclamos. Entonces hay que tener en cuenta eso, no es una entidad de recepción de reclamos, sino que es una empresa que visibiliza los reclamos y que a su vez es sostenida por el pago
publicitario de otras empresas. Entonces no es una entidad ni oficial ni no oficial, privada, simplemente es una empresa que está lucrando a través de un sistema de mecanismo de recepción de renuncias, de denuncias, así que bueno, hay que tomar eso con pinzas también en cuanto a qué es lo que uno está y cómo después termina fundándose, por más que nos sirva la información, a veces es un parámetro para evaluarlo también. Ahí quiero agregar algo y vemos si queda alguna otra pregunta. Naila, por ejemplo, en lo que es la dirección provincial, que no tiene oficio electrónico por parte del juzgado, lo tenés que llevar vos y aprovechar lo que dice Ezequiel de poder explicarle, ¿sí? A quien vaya a responder ese oficio qué es lo que vos estás buscando. A mí me ha pasado a lo largo de este tiempo tener que ir determinando, especificando cuál es la fecha en la que yo quiero probar, porque si quedan, y vos solamente decís quiero denuncias por parte de o en contra de tal empresa, seguramente en el oficio te van a responder el solicitante no ha aclarado entre qué años, ¿no? Entonces tenés que tratar de ser lo más específicamente posible, ya sean con denuncias, si podés agregar por qué tipo de incumplimiento, porque el organismo no te va a responder de forma genérica y solamente te va a responder mientras sea más específico el pedido. Y como decía Darío, hay que ver, siempre teniendo en cuenta el caso en particular, a quién o qué tipo de empresa tenemos enfrente. Si estamos hablando de las grandes empresas y, por ejemplo, las sociedades de ahorro, Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën, todas esas siempre son denunciadas, entonces sabemos que vamos a tener una respuesta por parte del organismo en donde hay denuncias. Ahora, si nosotros estamos hablando de una concesionaria chica de la ciudad de Córdoba, que no es tan conocida y posiblemente capaz que no va a tener la misma cantidad de denuncias, por eso esto hay que tomarlo teniendo en cuenta el caso puntual. Perfecto. Una cosa nomás. Eh, el solo hecho de, pues yo pedí a la dirección provincial y me aparecen 45 denuncias, con, sin especificación, cuántas se respondieron, cuántas no, pero sí aparecen 45 denuncias. ¿Con eso basta? Yo lo que suelo hacer es aclarar, e incluso en algunos casos he presentado un nuevo oficio, más allá de que cuando ustedes redacten la demanda van a tener o van a incluir esta prueba informativa y lo que ustedes van a poner ahí es lo que deberían después trasladarlo al oficio, pero digo, a mí en situaciones como esa me ha pasado, el organismo me dice, hay 15 denuncias. Y estos son los números de expediente. Pueden que estén como que no estén los números de expediente. Si yo tengo los números de expediente, esto yo lo he probado y me ha salido bien, por eso les digo que es una cuestión que va a depender de la suerte de cada uno. Hice un nuevo oficio, ¿sí? Que lo presenté de forma personal, en el cual solicité información sobre dos expedientes en particular, por ejemplo, ¿no? Ustedes previamente pueden ir viendo cuál de todos esos expedientes son y ahí piden o hacen el oficio para que el organismo responda sobre dos expedientes en particular. Yo esto, por ejemplo, lo he hecho con una cuestión del domicilio de una empresa, ¿sí? La empresa decía que no tenía domicilio acá en Córdoba y a través de presentar dos o tres oficios, más allá de que esto no surgía específicamente de la demanda, pero yo lo he hecho. Ellos me recibieron los oficios y después terminaron respondiendo y esto no ha sido discutido por el juez ni por la otra parte. El organismo respondió. He ido haciendo como preguntas después de cada oficio, pero se respondió. Entonces, en este caso, si te dicen los números de expedientes, yo incluso haría un nuevo oficio en el cual digo, bueno, quiero saber el contenido o si cuál ha sido el incumplimiento denunciado respecto de este expediente y este expediente, como para tenerlo más específico. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. El próximo... Cosita, por ¿Sí? favor, doctor. Sobre la modalidad de examen. No, no sé quién está hablando. Rina Fernández.